Listo, pues ya estamos conectados en Facebook también. Le damos la bienvenida a Rubén Sagui con un tema muy interesante, como todos los que siempre da. Y bueno, te doy la palabra, Rubén. Aquí estoy. Muy bien. Pues muy buenas noches. Gracias a todos por asistir. Hoy vamos a abordar un tema polémico, pero muy interesante. Y estamos hablando del calentamiento global. Y vamos a tratar de analizar este tema en una forma objetiva. Y trataremos de ver los dos lados de la moneda. Porque aparentemente lo que nos bombardean con información eh, está muy tendencial, tiene muchas tendencias de enfatizar y mostrar solo un lado de la moneda. En cuanto tenemos en este fenómeno siempre el lado que es diferente. Entonces, los ambientalistas, y últimamente tenemos movimientos políticos muy importantes. Unos son los ambientalistas y ellos argumentan que la emisión de gases de invernadero son la razón del calentamiento global y la crisis climática. Hay toda una campaña de pánico y de histeria para aterrorizarnos y sembrar miedos en el público, porque el sentimiento de miedo como ya hablamos, es un sentimiento muy fuerte en el ser humano y también en países. Países reaccionan y humanos reaccionan al miedo. Son campañas de publicidad que están dirigidas a nuestros sentimientos. Esas campañas están apoyados por políticos, medios de comunicación, movimientos ambientales, claro, y la industria de energía renovable. Pues ese es un hecho. Y recibimos muchísima información de la catástrofe que estamos causando el ser humano en nuestro planeta, que es solo uno y tenemos que cuidarlo. Ahora, empezamos con los hechos fríos comprobados. Y el hecho es que el planeta sí se calentó en 1 grado y fracción en los últimos 100 años. Ese es un hecho. La implicación de eso, me imagino que todos ya conocemos con las campañas de publicidad que todos hemos visto. Pero quiero darles algunos hechos históricos importantes. No sé si ustedes saben que hace 1000 años, en la Edad Media, entre los siglos 7 y 12 después de Cristo, la temperatura del planeta era igual al presente. Es un hecho comprobado. Además, hace 2000 años, en la época de los romanos, en la época romana, la temperatura del planeta era exactamente a la que está actualmente, ¿no? Y otro hecho interesante, que hace 8000 años, la temperatura del planeta era de 4 grados centígrados más y desierto de Sahara
era un bosque tropical, todo era verde. Entonces, esos son hechos que no creo que esas campanas de publicidad nos hacen exponer a esta información. Pero hace 1000 años, 2000 años, la temperatura era igual y gracias a Dios estamos en este planeta viviendo sin ningún problema. Ahora, todos los datos y todos los que nos alertan eh, están basándose en un lapso de los últimos 50 años. Ese es el lapso de la historia ac- moderna en donde estamos hablando con esos movimientos de ambientalistas. Ahora, de hecho, no hay nada especial porque ya experimentó este fenómeno unas veces en su historia del planeta. Eso ya pasó, no es algo nuevo. Entonces, ese es el primer punto que quisiera informar. Segundo punto, eh, quiero son los gases de invernadero que llaman. Ustedes saben que el Sol emite calor, radiación solar hacia el planeta. Son ondas de muchas gamas, desde las gamas de luz, infrarrojos, ultravioletas, en fin, llegan a la Tierra muchas ondas de energía y la Tierra, por reflejo, reemite a la atmósfera eh, una cierta gama de ondas, las ultravioletas, y con eso se enfría el planeta. Son ondas de calor. Ahora, al momento, y este calor se pierde en el espacio. Ese es un proceso normal, legal, natural de toda la vida. Pero al momento que hay en la atmósfera gases de invernadero, ¿por qué le llaman invernadero? Porque prohíben la emisión o el escape de los rayos ultravioletas que el planeta emite y tienen un efecto que esta energía no puede escapar al espacio y por eso se queda en la atmósfera y con eso se calienta el planeta también. Entonces, es un fenómeno natural que existe y lo conocemos. Ahora, ellos argumentan que el dióxido de carbono, que es el CO2, que los últimos años el hombre emite porque está utilizando los fósiles o energía hidrocarburos para calentar, para moverse, etcétera, etcétera. Al quemar estos combustibles, hidrocarburos, el gas natural y el petróleo, el resultado de la quema de este combustible es el CO2. Y este gas CO2 es un gas invernadero que se acumula en la atmósfera y prohíbe el escape de calor hacia el espacio. Eso también es un hecho, pero nunca cuantifican el problema. Nunca nos dicen la verdad de cómo está cuantificado el problema. Y eso quiero decirles ahora y se van a sorprender. Primero, ¿cuál es el gas invernadero o la sustancia de invernadero más común que existe en la atmósfera? La más común, que es responsable del 80 a 90% del efecto invernadero. Quiere decir, en la atmósfera tenemos una sustancia
que es responsable del 80-90% del escape o de la imposibilidad de escape de la energía de calor. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y decir, pero mejor lo digo yo y nos seguimos, pero van a sorprender. Pues el gas invernadero más importante que causa o que su influencia es del 80 y 90% son simplemente los vapores de agua. Sabemos que el planeta, solo un tercio de la superficie es tierra, la mayor parte son océanos y superficies de agua. Y cuando se calienta esta agua, emiten vapor, las nubes que conocemos y todo. Y ese es el mayor responsable del efecto invernadero del planeta. 80 a 90%. Eso no nos dicen tanto. Además, ¿cuál es la concentración del famoso CO2 tóxico y horrible, el cual es el Satanás, ¿no? Que según ellos. ¿Saben ustedes cuál es la concentración de CO2, de dióxido de carbono, que realmente también afecta en la emisión del calor al espacio? Pues es apenas el 0,4%. Quiere decir 0,0004. Eso es su concentración en la atmósfera. Aquí podemos ver aquí vemos el dióxido de carbono en este color medio rojo. Mira, es una fracción muy pequeña de todos los gases de la atmósfera. Aquí es el nitrógeno, el oxígeno y otros. El vapor de agua no es gas porque no aparece aquí. Pero miran la cantidad pequeñísima que existe del nitrógeno, perdón, del dióxido de carbono, que es el 0,4%. Y eso es un hecho, eso no se puede discutir. Bien, entonces, la impresión que tenemos nosotros después de todas estas campañas del calentamiento global y la historia que nos cuentan es que este gas, el CO2, es el único responsable del calentamiento global y, este hecho aún no está comprobado científicamente en una forma, digamos, sólida. Hay muchas teorías, la mayoría de los científicos tal vez, no sé si la mayoría, pero algunos científicos creen en esta historia, en esta teoría, pero hay otros que la niegan, que dicen que no es así. Pero de hecho, supongamos que este gas sí influye en algo, la narrativa que este gas es el único responsable del calentamiento global no es toda la historia. Hay otros factores que que causaron el calentamiento del planeta que no son este gas. Y de hecho, hace 1000 años, les dije en la Edad Media, cuando el planeta estaba en la temperatura actual, o hace 2000 años en la época romana, no había digamos, las industrias y los motores, y el hombre no emitió CO2. Pero aquí sí estoy equivocado. ¿Sabes? Cuando el hombre está respirando, el ser humano y los animales, cuando exhalan el aire de los pulmones, exhalan el CO2. Entonces, sarcásticamente podría decir, si queremos salvar el planeta y no emitir los gases de CO2, la mejor manera es dejar de respirar.
porque nosotros también respiramos CO2 a la atmósfera. Pero eso es un entre paréntesis. Pero, pero definitivamente, en ningún fenómeno natural se puede decir que hay un solo factor que es responsable del fenómeno. Siempre es una variación, una combinación de factores. Y eso es una regla. Ahora, el CO2 y los gases de invernadero, estamos concentrándonos en el CO2, el dióxido de carbono. Por eso, el hombre está emitiendo este gas cada vez más al utilizar maquinaria, al quemar petróleo, etcétera, etcétera. Esa es la verdad. Pero la historia que no nos cuentan, que sin este gas tóxico, si no tuviéramos los gases de invernadero en la atmósfera, ¿ustedes saben qué pasaría con el planeta? Supongamos que eliminamos de un día a otro todos los gases tóxicos de invernadero que existen en la atmósfera. ¿Qué sucedería? El planeta entraría en una edad de hielo otra vez. Y quién sabe si no se extinguirían toda la vida humana del planeta. Porque si eliminamos esos gases de invernadero, toda la energía del planeta hubiera escapado al espacio y hubiéramos entrado en una edad de hielo. Además, algo más, no sé si ustedes saben que toda la masa biológica que existe en este planeta, en otras palabras, todas las plantas del planeta, si eliminaríamos de un día a otro este tóxico gas que es el CO2, ¿qué pasaría con todas las plantas del mundo? Desaparecían. No sé si ustedes saben que en el proceso de fotosíntesis que las plantas utilizan para obtener energía y crecer, necesitan el CO2 en, en la fotosíntesis, en el proceso químico que hacen ellos para obtener energía. Entonces, pero eso nunca nos dicen que sin los gases de invernadero estaríamos en una edad de hielo y por otro lado no habrá plantas en este planeta. Y las consecuencias no tengo que mencionar. No habrá comida, no habrá vida. Pero esta parte de la historia, para decirle en palabras eh, suaves, no enfatizan. No enfatizan y no nos cuentan. Bueno, entonces está claro que el CO2, este tóxico gas, es indispensable para alimentación del humano, porque eso es la base del crecimiento de las plantas. Toda la masa biótica del planeta depende de este CO2. Y en forma paradójica, se puede argumentar que con el aumento de CO2 en la atmósfera, causada por el hombre y todo eso, aumenta la vegetación en este planeta, porque las plantas requieren este gas. Bien, entonces esos son dos puntos importantes también eh, que poco nos mencionan, pero son hechos que todo mundo no puede negar. Ahora quiero hablar del proceso histórico de la historia humana y ver la influencia de la energía, de los hidrocarburos y qué causó el uso de hidrocarburos
durante la historia humana. Entonces, desde el inicio de la aparición del ser humano en el planeta, el ser humano quería o cambió el ambiente, trató de mejorar su situación y las condiciones. Empezaron con inventar la rueda y herramientas primitivas de piedra, la edad de piedra, etcétera, etcétera. Pero ese es un proceso del hombre desde cuando existe en este planeta. Durante miles y miles de años, el combustible único que conocía el hombre desde cuando descubrió el fuego era la madera. Con la madera cocinaba, con la madera se calentaba, quemándola, claro. Em, y así fue durante muchos miles de años. Quemando madera, que es también una planta, también emite el CO2. Pero no es este el punto. Después de muchos años, encontró un combustible mejor, más eficiente, que produce más calor por volumen o por peso. Y ese es el carbón. Entonces empezaron a explotar el carbón, estaba la revolución industrial, empezaron con los motores, con energías y todo lo demás. Después del carbón, posteriormente, encontraron el petróleo, 1870 más o menos, eran los primeros pozos petroleros y era un combustible más eficiente todavía de punto de vista energético. Y después también encontraron el gas natural. Entonces el hombre pasó de la madera al carbón, al petróleo y al gas natural. Em, entonces nos dicen, y la historia que narran, es que el uso de los hidrocarburos, y se habla de petróleo, carbón y gas natural, causa la emisión de CO2, que causa a su vez el calentamiento global, que es un desastre. Esa es la historia que narra. Pero tampoco mencionan el otro lado de la moneda. Y lo quiero dar solo un ejemplo. Cuando estamos hablando de calentamiento global, inmediatamente nos asociamos con incendios, con inundaciones y con la extinción de los animales salvajes, ¿verdad? Esa es la narrativa o la historia que están narrándonos y convenciéndonos, que con el calentamiento global hay más incendios, más inundaciones y se extinguen los animales. Quiero darle un ejemplo de la realidad que no nos cuenta. Ustedes saben que durante muchas décadas cazaron ballenas hasta casi extinguirlas. Las ballenas casi se extinguieron. ¿Y por qué cazaron tantas ballenas? Porque usaron su aceite, ¿sí? Para iluminar las noches, básicamente para iluminar las noches y calentar tal vez. Y casi fueron extintas completamente. Pero cuando encontraron el petróleo y empezaron a usar el petróleo, sustituyeron el aceite de las ballenas por petróleo y realmente con eso se salvaron las ballenas y de una situación de casi extinción volvieron a reproducirse y hoy en día hay una población de ballenas bastante importante. Pero este lado de la moneda no nos cuenta y es un hecho. Ahora, los hidrocarburos, el petróleo y el gas, con el avance de la tecnología,
El hombre la usa para generar energía eléctrica, producir calor o cambiar la energía química que tiene el petróleo por movimiento a través de motores de combustión. Quiere decir, todo lo que movemos en este mundo, en aviones, en barcos, en coches, están en base de motores de combustión que usan la gasolina, que es parte de, es un hidrocarburo. Y está claro que cuando utilizamos estos hidrocarburos, que son un resultado de vegetación, ¿sí? Son materia biológica petrificada, que es vegetación, restos de libros, de hojas, de plantas y de hojas y todo. Cuando quemamos estos combustibles, se emite el CO2 que tiene la planta, porque ya dijimos que esta planta necesita este gas para producir su síntesis, fotosíntesis. Entonces, la narrativa que nos cuentan, o la historia que nos cuentan, la generación de energía eléctrica es muy mala, destruye, pero nunca cuentan el otro lado de la moneda, y repito esta frase muchas veces, ¿cuáles son los beneficios de esta contaminación? Porque esta contaminación también tiene beneficios. Y en el próximo párrafo quiero mencionar algunos de ellos para que tengamos una idea. Todos sabemos que gracias a este petróleo, a estas contaminantes, mejoró el nivel de vida del ser humano en una forma importante en los últimos años. La extrema pobreza disminuyó en los últimos nada más 150 años de 90% de las personas al 10% de las personas. Quiere decir, la pobreza extrema disminuyó. La expectativa de vida del ser humano aumentó de 55 años, nada más en 1800, antes de la Revolución Industrial, a 80 años actualmente. La mortalidad disminuyó muchísimo. La tasa de alfabetismo casi no existe. El hambre se extinguió. Hoy en día no existe hambre en el planeta. Y si existe hambre actualmente, no es por falta de comida, es por gobiernos corruptos que todavía existen. Entonces, gracias a estos hidrocarburos contaminantes, el hombre tiene que trabajar menos tiempo, tiene más tiempo ocio, más tiempo libre, goza de más tiempo libre para él mismo y para su desarrollo personal, científico y cultural. Entonces, la vida en este planeta mejoró en una forma espectacular, pagando el precio, sí, de contaminar o de emitir el CO2. Pero aquí les pregunto, si estamos destruyendo, si seguimos la narrativa de los ambientalistas, la conclusión lógica sería, o la pregunta sería, si todo este contaminante que emitimos, por un lado, llevó a un nivel de vida muy alto y beneficios que ya mencionamos, pero estamos destruyendo el planeta según ellos. Entonces, sería mejor regresar a la edad
de las cuevas y sentir y vivir en la época de la piedra, donde no contaminamos, no emitimos casi CO2. Sí, respiramos y contaminamos a través de la respiración, pero no lo hicimos a través de motores y a través de tecnologías modernas. Entonces la pregunta es, ¿podemos, puede el hombre para salvar el planeta regresar a la edad de la piedra? No voy a contestar la pregunta, creo que está clarísima. Bien, le quiero dar otra narrativa, otra historia que nos cuentan, que es un lado de la moneda, lo que lo ven ellos, pero que es una mentira. Aquí estamos hablando de una mentira. Hasta ahora hablamos que hay dos lados de la moneda. Hay el positiva y la negativa. Y analizamos las dos. Pero ahora voy a darle un ejemplo que estoy seguro que ustedes conocen, que es un dato que es una mentira, no está comprobado, al contrario. Nos bombardean con la información y con las noticias en redes sociales, en televisiones, en películas de Hollywood, etcétera, que el calentamiento global es un desastre y causa miles y miles de muertes por calor. Cada verano nos bombardean que tantas personas murieron en Europa por calor antes nunca conocido. Y realmente nosotros tenemos la noción que por el calentamiento global mueren personas de calor y cada vez más. Y es un desastre. El hecho es, y ahora hablo de estadísticas, sin sentimientos y sin emoción. El hecho es que en nuestro planeta mueren más personas del frío que del calor. Y ese es un hecho. En países desarrollados, mueren 4 veces personas de frío que del calor. Y en los países pobres, que no tienen tanta posibilidad de calentarse, mueren 20 veces más gente del frío que del calor. Yo he hecho el cálculo basado en la estadística, en los hechos, ningún sentimiento, ninguna alarmantes noticias, que por el calentamiento global, porque la temperatura subió un poco, el 1 grado y pico durante los 50 últimos años, durante los últimos años, 100 años, el calentamiento global salvó 160.000 personas al año que no murieron del frío por el calentamiento de 1 grado. En otras palabras, el calentamiento global salvó 160.000 vidas anuales durante los últimos 100 años. Multiplican los 160 por 100 y van a ver que son más de 1 millón de personas. Pero esa historia no nos cuenta, porque destruye su narrativa. Y ese es un hecho. Em, Nos cuentan una historia de aumento del nivel del mar, y eso sí es verdad, por el calentamiento del planeta se está derritiendo hielos de los polos y el nivel del mar promedio está subiendo. Y eso es verdad. Pero y la narrativa que nos dicen es plantar miedo en nosotros para que sea impactante. Y dicen que todas las ciudades costeras se van a inundar. Miami se va a desaparecer, igual como Tel Aviv y igual como otras ciudades. Ahora, como en toda esta narrativa participan políticos,
medios de comunicación, quiero decir, periódicos, televisiones, y también las redes sociales que son tan influentes en la opinión pública, pero también la industria de Hollywood. La industria cinematográfica es parte de este grupo, o parte de ellos son parte de este grupo de los de este grupo de movimiento social a favor del planeta. Entonces, producen películas de horror en el cual todo el planeta se inunda y queda una sola persona. En fin, y historias que Hollywood sabe producir en una forma muy atractiva. Y nos hacen creer que el planeta se va a inundar y todo lo demás. El hecho frío es que el planeta en promedio subió unos 30 centímetros durante los últimos 100 años. Y eso es un hecho, eso es verdad. Y hay algunas islas en Pacífico, etcétera, que sí, como están a nivel casi bajo del nivel de mar, pueden tener afectación. Entonces hay que decir las cosas como son, no se puede esconder, como los otros quieren esconder algunos hechos que no les conviene. Quiero mencionar otros dos fenómenos que nos están, aquí están las famosas ballenas, si ustedes pueden observar, se cazaba miles y miles de ballenas todos los años para utilizar su grasa para iluminar las noches. Pero últimamente nos están hablando de incendios forestales tremendos que nunca antes hemos visto en el planeta y de inundaciones causados por el calentamiento global. Eso es por lo menos la noción o la historia que nos está narrando. Pero quiero mostrarles los hechos fríos. Estoy seguro que ustedes no sabían que toda esta narrativa está basado en hechos que no son comprobados científicamente. Hay muchos científicos que niegan este tipo eh, de teoría. Está dirigida a nuestros sentimientos y a nuestros miedos, lo que mencioné al principio. Y por eso nos impacta tanto ver una fotografía como esta de un incendio, nos impacta porque nos implanta miedo o nos implanta sentimientos cuando vemos inundaciones y gente sufriendo. Entonces, está comprobado científicamente que no hay ningún aumento en los incendios o en las inundaciones en los últimos 50 o 100 años, 50 años. Eh, el hecho es que en los últimos 50 años, el número de incendios forestales bajó en 50%. Y está claro, porque hay más tecnología, porque hay bomberos, porque hay más tecnología para controlarlos. Pero el hecho es que en los últimos 100 años hay menos, digamos, hoy día hay menos 50% de o incendios en el mundo que hace 100 años. Es un hecho. Y por otro lado, las inundaciones que sí presenciamos en el mundo últimamente son
un resultado del calentamiento global? Definitivamente no. Las inundaciones tienen dos razones. Uno, el asentamiento humano. Ustedes saben que ya somos 7 billones de personas en el planeta. Entonces, el asentamiento humano en cuencas de ríos, donde no deberían y no estaban asentados antes. Entonces, como el hombre invade los deltas de los ríos, donde siempre había inundaciones, pero no afectaban al hombre porque no estaba sentado ahí. Entonces, esa es una razón importantísima de las inundaciones que escuchamos y los desastres y de las personas que sufran de las inundaciones, pero no hay más inundaciones que antes, sino afectan más al hombre por donde está asentado. Y por otro lado, la falta de infraestructura. Conocemos en la ciudad, cuando hay lluvia y no hay suficiente infraestructura de desalojar esta agua que cae, existen las inundaciones. Entonces, la tala de los árboles, por ejemplo, es un factor que aumenta las inundaciones, porque antes toda esta cantidad de lluvia se absorbía en las montañas con los forestales. Hoy día no hay árboles, todo eso cae en una forma en poco tiempo y causa inundaciones tremendas. Pero las inundaciones no es un no es un, digamos, no son causados directamente por el calentamiento global. Hay otros factores. Entonces, para resumir este capítulo, el número de incendios disminuyó en 50% en los últimos 50 años y las inundaciones también no son mayores de antes. Bien. Em, Otro punto importante es que hablamos del hambre, que había épocas de hambruna en el planeta y se extendieron animales, se extendieron seres humanos. Con la nueva tecnología, el uso de los hidrocarburos que emiten el CO2, es verdad, la capacidad del hombre de producir alimentos en los últimos años incrementó tremendamente gracias a esta tecnología. Actualmente, ahora hablamos de la leyenda o la historia que nos narran que el calentamiento global extiende la vida silvestre, los animales silvestres en el planeta. Pues los hechos son que el hombre, con su capacidad de producir alimentos cada vez más y en el mundo, el hombre ya no necesita los animales silvestres para sobrevivir como necesitaba antes. Ya está produciendo suficiente comida. Ahora, el humano, tiene un sentimiento especial hacia los animales, por su estética y por lo que significa. Y el argumento que el calentamiento extingue los animales es algo que impacta a nosotros. Ahora, la vida del ser humano, hemos dicho también que en las últimas décadas el ser humano tiene mucho más tiempo libre, trabaja mucho menos tiempo. Ya las mujeres no tienen que ir a buscar madera durante horas y horas para cocinar la comida. Hoy día están en su cocina, se prenden el gas y preparan la comida. Quiere decir, hay mucho tiempo ocio que tiene el hombre actualmente en países desarrollados y en países pobres. Y busca cómo llenar, cómo dar significado a su vida, que cada vez tiene más tiempo de ocio.
Entonces conocemos los deportes, los hobbies y todo lo que nosotros conocemos como lo que hacemos en tiempo libre. Pero también hay movimientos sociales y políticos como los movimientos de los, de los verdes, por ejemplo, y el hombre busca un significativo en su vida y encuentra este en esos movimientos también. Entonces, el argumento que los animales silvestres se extienden por el calentamiento global también es falso. Hemos visto que en el caso de las ballenas, el caso es contrario. Pero ¿cuál es la narrativa que nos están mostrando? Y les voy a mostrar qué vemos acá. Y esa es una foto que estoy seguro que nosotros hemos visto miles y miles de veces, en televisión, en películas, en redes sociales y todo. El pobre oso polar que está en extinción por el calentamiento global, porque el hielo se derrite en los polos, donde está su hábitat natural, y por eso se extingue. Se van a desaparecer, ¿verdad? Todos creemos en eso. Y nos muestran, fíjate en esta fotografía que vemos, un oso polar en un cuadrado de 2 metros por 2 o 1 metro por 1 metro, y el pobre ya no tiene hábitat, ya no tiene de dónde vivir. Les cuento algo que no creo que sabían, que en los últimos 50 años, la población de los osos polares en el planeta ha aumentado, no distinguido, aumentado. A pesar de estas fotos que nos están proyectando día y noche. Y ese es un hecho. Abran Google y ven la población de osos polares, ¿qué les pasó en los últimos 50 años? Aumento. Entonces es otra historia, otra narrativa falsa que nos están contando para fortalecer sus argumentos. Pero en el caso de los osos polares, definitivamente no es cierto y las ballenas tampoco. Ahora, hablamos de los restos de animales silvestres. Y también nos narran que la extinción de los animales silvestres es causa del calentamiento. Entonces, primero, los animales silvestres donde se extinguen es en países pobres, es en África, ya no en el mundo occidental, en países ricos. Y la razón de extinción no es el calentamiento global, es la falta de comida de población humana que crece en una forma exponencial en los últimos años, por mejor higiene, por mejores servicios médicos, etcétera. Hemos mencionado que el planeta ya tiene 7.000 millones de habitantes. Entonces, en los países pobres, en el continente de África, los humanos, para producir suficiente comida para ellos, empezaron a invadir las áreas de hábitat natural de los animales para producir comida. Y por eso los animales que tenían menos superficie hay algunos animales en peligro de extinción. Pero precisamente por usar el combustible y el petróleo en los tractores, en las máquinas de agricultura que produce más y más alimentos, precisamente por eso el hombre no necesita invadir tanta hábitat natural de las especies, porque con la nueva tecnología, la moderna, que contamina, necesita menos superficie para
producir alimentos y necesita menos invadir a los animales. En la nueva tecnología que contamina el planeta está ayudándole a los animales silvestres porque la producción de alimentos se puede hacer en un área menor. Bien, entonces eso es, solamente quería mostrarles otra vez la otra cara de la moneda que no nos cuenta. Bueno, ahora, hay otros dos puntos, ya estamos llegando a las 9 o tal vez lo dejamos. No, yo sugiero que terminamos porque quiero dejar eh, algún tiempo para preguntas y no, observaciones de ustedes, pero hay otros puntos muy importantes que van a dejar para la próxima semana. Y se trata de la parte política, por qué sucede todo eso y cuáles son los resultados. Entonces, voy a dejar el micrófono ahora y por favor, preguntan ustedes o argumentan todo lo que ustedes quieren. Por favor. Gracias, Rubén. A ver, aquí tenemos una pregunta de Esther. Dice, los huracanes están empezando más temprano en el año y más seguidos y fuertes. ¿Eso tiene que ver con el calentamiento? Bien, entonces mira, para definitivamente hay fenómenos donde aumentan las lluvias, donde hay inundaciones, hay incendios forestales, pero está comprobado, con lo que yo chequé son los incendios, inundaciones y extinción de animales salvajes. Esos tres factores no es verdad que dependen o que están causados por el calentamiento global. Las inundaciones, les dije, es porque el asentamiento humano es inapropiado. El ser humano se asienta en cuencas de ríos donde antes no se asentaba, por un lado. Por otro lado, la deforestación de los bosques y todo lo demás. Eso sí causa inundaciones, pero no es un factor directo del calentamiento global. Ok. A ver, Paz, ¿quiere decirnos algo? ¿Quieres abrir tu micrófono, Paz, por favor? Buenas noches, Rubén. Como siempre, dándote la lata aquí con mis comentarios. Mira, Está bien. qué bueno que hay mucha gente escuchando tu conferencia porque yo sí quiero llamar la atención. Pero antes de eso, primero te quiero comentar algo. Tú sabes que cuando mataban a las ballenas, también usaban sus huesos para hacer los corsets de las mujeres en las épocas anteriores. Las Sí. mujeres usaban lo que llamaban el corsé y todo era con las ballenas, los huesos. Otra cosa, las inundaciones, yo siento que los gobiernos tienen mucha culpa de las inundaciones. ¿Por qué? Aquí en México, por ejemplo, yo la verdad digo, ¿por qué el gobierno no desasolva antes de que sepa que viene el tiempo de lluvias? Número uno. Número dos, nosotros como seres humanos en toda la República somos gente muy cochina. ¿Por qué lo digo? Porque tiramos la basura como se nos pega la gana. Yo camino por las calles, incluso en las calles aquí de las colonias más supuestamente mejores, y veo en las alcantarillas, veo vasos, tapabocas, bolsas de plástico, las bolsas de la popó de los perros, etcétera. En los lugares donde hay esas inundaciones tan fuertes, también sucede lo mismo, porque la gente no tiene la educación de tirar la basura en una bolsa. Si van caminando y no tienen dónde echarla, señor, échala en una bolsa y llévatela y la tiras en tu casa. Otra cosa, aquí donde yo vivo, he corroborado que los botes de basura, la gente tira tanto la comida, desechos del baño, papel,
latas, vasos, todas esas cosas como el papel, las latas, las botellas, las tapas, todo eso se puede reciclar. Entonces, ¿qué les cuesta, señores y señoras que están escuchando? ¿Qué les cuesta separar su comida? Por favor, no junten su comida con todo lo demás, porque cuando los pepenadores van a separar la basura, por lo menos el papel se puede reciclar, por lo menos las latas se reciclan, todo lo demás se recicla. Perdón, ahora sí estoy muy así, pero es que yo siento que lo que está pasando no es el problema del calentamiento, es el problema que estamos provocando de toda la basura que tiramos por todas partes. Qué pena me da, pero es que es la verdad, no sé, esa es una de las cosas. Ahora, yo siento que cuando han habido incendios, yo también he sentido que no son tanto los incendios que hay y pienso que a raíz de que las construcciones de casas, edificios y todo son hechas a base de ladrillo, cemento, etcétera. Anteriormente, en tiempos anteriores, se usaban, todas las habitaciones eran de madera y por eso había más probabilidades de más incendios, que es lo que sucede mucho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos así construyen las casas, la mayoría de las casas son hechas hasta la fecha con muchas partes de madera. Perdón, eso es lo que yo tengo que decir y espero que no he sido agresiva. No, yo creo que tienes toda la razón en todo lo que dijiste. Nada más, el último punto, nosotros conocemos ciudades enteras como Londres en la Edad Media, que estaba, digamos, todos los edificios y todo eran construcciones de madera. Y había incendios tremendos, mucho Sí, más que tenemos hoy en día. Entonces, ligar directamente el calentamiento global con los incendios es una falsa narrativa. Y claro. de hecho, hay menos incendios hoy que hace 50 años. Yo así lo Bueno, está siento, muy yo así lo muy siento bien, padre. también. Y algo que te quería decir también, bueno, yo tenía entendido que estaban pensando sacar energía de la basura también. No sé si tú has oído eso, de la basura, sacar gas para los Claro, automóviles y todo eso. Creo que no sé qué tan bueno pueda ser eso, la verdad, no lo sé, pero sí, existe esta tecnología, pero es cara todavía. Y disciplina, que la gente separa los desechos orgánicos de los desechos inorgánicos, cosas que no hacemos aquí, pero sí definitivamente existe esta tecnología. hay un país, perdón, hay un país, Rubén, no sé si tú sabes cuál, yo no sé si es Taiwán o es alguno de esos países de Asia donde existen las lluvias monzónicas. Entonces, tengo entendido que uno de esos países lo que hace, como las lluvias monzónicas empiezan de repente, en sus calles tienen un sistema como digamos, alcantarillas, pero que son con puertas. Las puertas, en el momento que caen esas lluvias tan fuertísimas, se abren esas compuertas y toda esa agua la recolectan y la usan, o sea, tienen una manera de reciclar esa agua que cae y eso ojalá y lo pudieran hacer aquí también, la verdad, porque, uy, Claro. ya no te Claro. molesta más. Sí, Gracias. eso es lo que, perdón, eso es lo que mencioné, que las inundaciones en gran parte son por falta de infraestructura. Claro, Entonces, lo que tú mencionaste es una infraestructura maravillosa que utiliza el agua y no lo desperdicia, ¿sí? así es. Gracias, Rubén, de verdad, muchas gracias. Philip nos quiere comentar algo. Philip, Filip, si nos escuchas, puedes hablar. Sí, ¿me están escuchando ya? Sí. Sí, ¿verdad? Eh, gracias, Rubén, por la plática, siempre muy interesante. Y ahora sí resultaste muy controvertido, porque todo el mundo estamos bajo la publicidad de que el calentamiento global casi es el culpable de todo.
Eh, Antes de decirte otra cosa del calentamiento global, pues resulta que Donald Trump tenía razón desde hace tiempo cuando decía a toda la gente, los verdes, que básicamente están refugiados en el Partido Democrático. Y los demócratas, pues, tienen unas campañas enormes y se gastan una barbaridad de dinero en esto. Y pues hay que ver a qué intereses corresponde todo esto, pero ya nos lo dirás quizá en alguna otra ocasión. El, lo interesante que tú decías de que chequemos, por ejemplo, en YouTube, lo de los osos, me dio la curiosidad de abrirlo. Y está increíble, ¿eh? Les pregunté, ¿la población de osos polares ha aumentado o disminuyó? Y me contestan. Yo lo consulté en Meta, en el de inteligencia artificial, el que ya ponen en todos los teléfonos. Dice, la población Sí. de osos polares ha disminuido debido al cambio climático que ha provocado la reducción del hielo marino, del hielo marino del Ártico, su hábitat principal. Los científicos han dividido la población total de osos polares en 19 unidades subpoblacionales y han descubierto que 3 de ellas están disminuyendo con un alto riesgo de disminución futura. Y dice, la pérdida de hielo marino afecta la capacidad de los osos solares para cazar focas, su principal fuente de alimento, lo que puede provocar desnutrición y muerte. Ahora, como tú dices que la información puede ser falsa, dije, bueno, aquí me están hablando de tres unidades. Entonces les volví a preguntar, ¿el resto de las unidades de osos polares ha aumentado o disminuye? Dice, de las 19 poblaciones de osos polares, 3 están disminuyendo. No hay información disponible sobre las otras 16. Claro. Es decir, te hablan de 3 y no hay nada. Yo estoy seguro que es fake news también. Es decir, que inclusive si consultamos en otros lados, nos vamos a encontrar con sorpresas de información muy orientada a que pensemos que el calentamiento, el cambio climático es el culpable. Interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, tengo dos observaciones. Segundo, el dato que les di que está aumentando la población total es comprobado. Chéquenlo. Chéquenlo y verán que está comprobado. Y segundo, un punto importante que tocaste, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tanta movimiento a favor de todo eso, a pesar que no está comprobado 100%? Y eso va a ser el tema de la próxima semana. Hay intereses muy fuertes creados para fomentar estas ideas y la próxima semana vamos a analizar eso. Gracias. Como siempre, nos estás adelantando. Gracias, Philip. Pues ya no hay ningún otro comentario. Pues como siempre, muy interesante, Rubén. Siempre nos abres los ojos a información que no teníamos y pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas noches.